Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir en nuestra Biblia en el capítulo 6 del libro de Eclesiastés, capítulo 6 del libro de Eclesiastés, y vamos a leer este capítulo, que un poco es la continuación también de lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Dice el capítulo 6, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueron numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene éste que aquel, porque si aquel viviese 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojo que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es ya mucho que tiene nombre, y se sabe qué es hombre y qué no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Vamos a detenernos acá. A veces la lectura de los textos poéticos y sapienciales de Oriente son un poco difíciles de entender, ¿no? Para nosotros que vivimos con otra lógica, pero vamos a tratar de entrar en el libro de Eclesiastés. Salomón hace algo que es la base para entender el libro de Eclesiastés, que es coloca una línea divisoria y dice, arriba está Dios y la realidad espiritual, abajo están los hombres y la realidad visible. Y entonces él dice, bueno, vamos a mirar abajo nada más, a ver qué es lo que pasa. Pero lógicamente, cuando uno mira abajo también puede hacerse trampa, porque puede ver en forma optimista o en forma pesimista. Si lo ve en forma optimista, ve todo color rosa. Si lo ve en forma pesimista, ve todo negro. Entonces, lo que él intenta es justamente que pasemos del primer paso, que sería el de mirar esto, el hombre en su doble visión, a ver al hombre en el mundo material, y nos da un baño de realismo, un baño de realismo. Miremos abajo, el hombre abajo, y aparece este baño de realismo. Ahora, ¿por qué este baño de realismo? Hay una obra genial que se dio en Buenos Aires, una obra de teatro que se llamaba El Vestidor. Después se hicieron una película, pero vamos a referirnos siempre a lo que es original. Lo original era la obra, una obra de teatro. Un actor iba a hacer el papel de Rey Lear de la obra de Shakespeare. Pero lo que se veía no era el escenario y lo que él iba a representar, sino lo que se veía lo que estaba atrás. Es decir, cómo se preparaba él. Y era un hombre viejo, lleno de achaques, que quería realmente, no quería hacer la obra, que se desanimaba, que estaba frustrado. Y tenía allí alguien que lo ayudaba a vestirse, que es el que lo animaba y lo impulsaba
y finalmente lo vestía como el rey Lear y lo mandaban adelante. Y entonces la gente veía la gran representación del gran actor que está haciendo a Shakespeare, pero no sabía qué era lo que había pasado en la trastienda, no sabía qué hay detrás. Y esto es muchas veces lo que pasa, que una cosa es lo que hay delante y una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que está detrás, lo que está a espaldas nuestras. Salomón en Eclesiastés nos lleva a la trastienda, no a lo que se ve, no a lo que se muestra. Es algo que está allí en el artículo sobre Facebook. Facebook es una ventana totalmente engañosa. Si usted recorre un poco Facebook, todos son felices y todos tienen logros, pero usted sabe que no es así, pero nadie muestra la otra cara. Y lo que hace Salomón es dice, vayamos a las trastiendas de las cosas. Porque si queremos entender la vida, no tenemos que entender solamente la superficie, tenemos que entender qué es lo que está detrás, cuál es la trastienda. Y eso es lo que hace Salomón, nos lleva a mirar la vida como es, pero desde atrás, no desde lo que se ve, sino también desde lo que no se ve. Nosotros, por supuesto, no queremos mostrar la trastienda, queremos realmente vivir en una realidad virtual. Las redes sociales muestran justamente eso, pero la vida real permanece oculta. Y Eclesiastés es duro porque justamente nos muestra eso que está oculto. ¿Qué sucede en la trastienda de nuestra vida? ¿Qué es lo que buscamos con más empeño? Los capítulos 6 y 7 se dedican a eso. ¿Qué es lo que buscamos con más empeño? ¿Cuál es el objetivo que perseguimos en nuestra vida? ¿Qué consideramos que es lo bueno en la vida? Por supuesto que si esta noche habláramos y preguntáramos, recibiríamos unas respuestas maravillosas y espirituales, porque estamos en el ámbito espiritual, ¿no es cierto? Pero hay que ver si en la vida cotidiana realmente estamos buscando eso que decimos buscar. En el capítulo 6 y 7 son dos capítulos que nos invitan a pensar sobre eso. ¿Qué es lo bueno en la vida? ¿Qué es lo bueno? Entonces nos dice que las cosas no se pueden juzgar por lo exterior, que muchas veces un envase puede ser atractivo y tener dentro un mal producto, y otras veces el envase puede ser ordinario, pero puede tener un buen producto dentro. Y Salomón dice, miremos la realidad como sabios, no nos quedemos con la cáscara ni nos quedemos con lo que se ve del producto, tratemos de entrar en el fondo de las cosas. En los Proverbios él escribió, el simple cree todo lo que le dicen, el entendido se fija por dónde camina. Quiere decir que el simple es el imprudente, y el imprudente juzga por el envase únicamente, por lo que se ve, y lo convence, por ejemplo, la publicidad. Hoy la publicidad es un elemento bien importante para convencernos, nos convence con la publicidad, o se guía por lo que hace la mayoría, le pregunta a su amigo qué es lo que compró y él compra lo mismo. No analiza las cosas y por eso se sacan tantas conclusiones equivocadas. Salomón dice que el entendido, el prudente, es aquel que no mira solo el envase, ni se deja convencer por la publicidad, y no cree que la mayoría tenga razón, que analiza las cosas y busca la verdad mucho más profunda. El planteo exterior, si nosotros nos hacemos estas preguntas que acabamos de presentar, ¿qué es lo bueno en la vida? ¿Qué es lo que da felicidad? El planteo exterior que haría el simple es que la prosperidad es siempre buena y la adversidad es siempre mala. Eso es lo que uno mira exteriormente. Salomón nos llama a pensar, a pensar. ¿Y qué es lo que dice Salomón? Salomón va a decir que la prosperidad no siempre es buena y que la adversidad no siempre es mala. Ahora usted dice, bueno, pero entre tener adversidad o prosperidad, ¿usted qué elige? Y yo elijo la prosperidad, lógicamente. Pero Salomón nos invita a mirar un poco más abajo. ¿La prosperidad siempre es buena, la prosperidad? Esa es la pregunta que contesta en el capítulo 6.
y siempre es mala la adversidad, es la pregunta que contesta en el capítulo 7. Pero en el capítulo 6 se detiene en esto. El planteo simplista nos puede llevar a muchos errores, porque entonces pienso, unos tienen mucho y gozan de la vida, unos tienen fama y gozan de la vida, unos van a bailando por un sueño y gozan de la vida, y yo tengo que bailar solo en mi casa y no gozo de la vida. Otros tienen poco entonces, y los que tienen poco no pueden gozar. Y este es un planteo general hoy, es un planteo mayoritario. Y es una gruesa simplificación. Tenemos grandes ejemplos de alcance de la mano, que nunca los analizamos. Dígame, ¿por qué se suicidó Marilyn Monroe, por ejemplo? ¿Por qué se suicidó? Es uno de los mitos más grandes del cine americano, tal vez el primero de los grandes mitos sensuales que tuvo el cine americano. Era una mujer que, a pesar de lo que se veía, era inteligente, muy inteligente. Las lecturas que hacía, los libros que leía, demostraban que tenía una gran capacidad, pero que sabía armar un personaje para vender, y vendía con ese personaje. Era famosa, la fama de ella había trascendido a todo el mundo, era riquísima, tenía dinero. Poco antes de morir, esa mujer que era envidiada por tanta gente, tantos querían estar en el lugar de ella dijo, ¿por qué creen que es tan bueno ser Marilyn Monroe? ¿Por qué no puedo simplemente ser una mujer normal? Nada parecía satisfacerla, y finalmente tomó barbitúricos y eso lo llevó a la muerte. Elvis Presley le pasó exactamente lo mismo, venía de un hogar humilde y hizo una fortuna. Se hizo justamente famoso por su talento, revolucionó la música en su época, el mundo estuvo a sus pies y ganó fortunas. Pasó el último año de su vida tirado en una cama, hablando histéricamente de la fama pasada, y murió intoxicado con anfetaminas a los 42 años. Ahora, ellos tuvieron fama, tuvieron dinero, tuvieron éxito, tuvieron la prosperidad, y son la demostración visible de que la prosperidad, la fama y el éxito no siempre es buena. No siempre es buena. Tenemos el caso de Borges en la última etapa de su vida. Era reconocido en todo el mundo y escribe un poema donde dice: cometió el peor de los pecados, no he sido feliz. Amy Winehouse le pasó lo mismo, exactamente lo mismo, 27 años. Ganó 5 Grammys en una sola noche. Eso la puso a la cabeza de las cantantes de su época. A los 27 años muere también porque la mezcla de drogas y alcohol la había llevado a una crisis y empezó a hacer un tratamiento para quitarse la dependencia, y el síndrome de abstinencia parece que colapsó. Winston Churchill es el gran hombre que gana la Segunda Guerra Mundial, admirado por todo el mundo. ¿Por qué tenía que alcoholizarse permanentemente? ¿Qué pasaba? Cuando leemos aquí, Salomón nos está diciendo: tengan cuidado porque el asunto no está en tener. Hay gente que tiene mucho y es infeliz. No se crean que el tener da la felicidad. No solamente hay que tener la capacidad de disfrutar también. Hay que tener la capacidad de disfrutar. El planteo del sabio es:
podés tener riqueza, capacidad material, podés tener bienestar, podés tener honra, no te falta nada, pero si no tenés la capacidad de gozar de eso, todo eso no sirve. Y plantea una hipótesis. Dice, imagínense un patriarca. Los patriarcas siempre querían tener muchos hijos porque eso le daba prestigio y descendencia y salían pueblos de ellos. Dice, imagínense un patriarca que tiene 100 hijos y vive 2000 años. Dice, tiene una vida larguísima, tiene 100 hijos, en un momento en que la edad, cuando escribe Salomón, la edad del hombre era 70, 80 años, tenían en la historia al patriarca Matusalén, que había vivido 900, él dice, bueno, vamos a poner uno que viva exactamente el doble. Dice, si ese hombre tiene toda la riqueza y tiene 100 hijos y vive una larga vida de 2000 años, dice, pero resulta que no puede gozar de lo que tiene, no tiene la capacidad de gozar de los hijos, de los bienes, de la salud. Dice, ese hombre es un infeliz, es un infeliz. Y analiza la vida de este hombre y saca conclusiones. Entre uno que posee mucho y no goza, y uno que tiene poco pero lo goza, ¿quién es el que es feliz? Entonces el asunto no pasa por la riqueza, el asunto pasa por la capacidad de gozar de las cosas, de gozar de las cosas. Es un sabio el que está pensando, y está pensando sobre la vida. Y piensa distinto que la mayoría, pero cuando usted se pone a razonar con él, usted se da cuenta que tiene razón. Que el asunto no es tener, sino saber disfrutar de lo que se tiene. Más importante entonces que tener es saber gozar de lo que se tiene. Por tanto, la prosperidad no es siempre buena, no es siempre buena. ¿Qué sucede si no tengo el don de gozar? Si no tengo el don de gozar. Y entonces utiliza acá una figura tremenda. Él dice, que no sabe gozar, aunque tenga 2000 años de vida, porque todos quieren tener una larga vida y con salud, y aunque tenga 100 hijos y una gran descendencia, y aunque tenga riqueza, si no sabe gozar, su vida no tiene ningún sentido, su paso por la tierra no tiene ningún sentido. Dice, en vano vino, en vano vino. Y no tiene ningún rumbo su vida, y en las tinieblas se pierde, y no deja ninguna huella. Dice, con tinieblas su nombre es cubierto. Es decir, él está diciendo, vino de lo hueco, va hacia la oscuridad y no deja nada. ¿Por qué? Pero usted dice, pero tuvo todo, pero no supo gozar de lo que tenía, no supo gozar de lo que tenía. Y entonces dice algo durísimo Salomón, dice, un abortivo es mejor que él. Es decir, el abortado dice es mejor que él, porque por lo menos no sufrió. No sufrió, no dejó huella, pero no sufrió. Pero él resulta que estuvo 2000 años y como no supo gozar de la vida, entonces sufrió. No supo gozar de lo que tenía, entonces sufrió. Si no sé gozar de lo que tengo, no sirve ni vivir mucho, ni tener mucho dinero, no sirve. Todo trabajo del hombre, dice en el versículo 7, es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Es interesante, conversaba con un gastroenterólogo hace un tiempo en su consultorio, y él me hablaba de los problemas que él veía. Y decía, en definitiva, ¿para qué trabaja el hombre? Y trabaja para poder sentarse en la mesa y comer su pan y estar con su familia, trabaja para eso. El gran problema, dice, del hombre de hoy es que al mediodía traga la comida, no come, porque está corriendo, porque está nervioso, y no goza de la familia, y se pelea con la esposa, y no mira qué es lo que le pasa a los hijos. Dice, pero trabaja para tener eso, y eso no lo disfruta. Entonces dice, el hombre sabio, decía él, es el que sabe sentarse a la mesa con tranquilidad, y sabe gozar de lo que tiene delante, porque para esto ha trabajado, y para eso tiene eso delante, y para eso se ha esforzado, y para eso tiene a sus hijos ahí, y para eso tiene a su familia, y para eso Dios le ha dado, para que lo goce, no para que esté corriendo de un lado para otro.
Pero en la sociedad moderna pasa eso, que no gozamos, que estamos corriendo de un lado para otro y no nos detenemos, porque queremos tener más, porque hemos caído en la trampa de creer que tener hace la felicidad. Y como dice Salomón, lo podés tener todo, pero si no lo sabés disfrutar, entonces todo lo que tenés no sirve. Dulce es el sueño del trabajador, decía en el capítulo 5. Coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. ¿Por qué? Porque tiene mucho y entonces entra en el estrés de la abundancia. Miedo a los cambios económicos. ¿Cómo está el dólar? ¿Sube? ¿Baja? Y así va subiendo también la presión de él junto con el dólar, ¿vio? Sube. Sube el dólar, sube la presión. Baja el dólar, le baja la presión. Empieza a funcionar de acuerdo a eso. Las variaciones de mercado, hay inflación, hay deflación, todo esto es un problema. Miedo a los imprevistos, la inseguridad. Me pueden robar, me pueden sacar, lo puedo perder. Entonces tiene que estar estudiando, a ver si viene nuevamente el corralito y dejo todo en el banco y después no lo puedo sacar. ¿Dónde lo guardo? Lo meto en una caja de seguridad y si viene un loco y se le ocurre abrir las cajas de seguridad, como pasó en el banco de Acasuso, entonces lo meto debajo del colchón. No, pero debajo del colchón se van a dar cuenta que está. ¿Dónde? Entonces tiene un problema ahí, a ver cómo hace las cosas. Escuchaba a una señora ya de edad, debía tener cerca de 90 años ya, pero muy lúcida, y conversaba. Y yo estaba allí sentado esperando en la antesala de un médico, estaba esperando y la escuchaba hablar. Y decía, están todos alrededor mío, dice, preguntándome dónde guardo los dólares. Porque como saben que me voy a morir, entonces yo les dije, miren, ¿ven el terreno? Lo puse todo en latitas y lo enterré en diferentes lugares. Así que cuando yo me muera, vengan con una topadora y remuevan todo, que los van a encontrar. Y la viejita se reía porque sin duda no los tenía allí, no dijo dónde los tenía, ¿no? Pero terrible, ¿no? El hombre dependiendo de las cosas materiales y pidiéndole a ver, porque ya se está por morir, a ver cómo podemos hacer para quedarnos con lo que ella tiene. Y como ella no tenía descendientes directos, no tenía hijos, era viuda, entonces ¿quiénes eran? Eran los sobrinos, los tíos, los primos, todos esos que estaban alrededor de ella como buitres. Y la viejita se divertía contándoles esas historias. El trabajador va y duerme bien, y duerme tranquilo. Y el otro no le deja dormir lo que tiene. Podemos tener toda la riqueza del mundo, pero si no tenemos paz interior no la podemos disfrutar. Si yo vivo temeroso, no puedo disfrutarla. Si yo vivo angustiado, no puedo disfrutarla. Es decir, hay cosas que son más importantes que el tener, que saber disfrutar lo que se tiene. El Señor dice en el Salmo 127, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Por demás es eso. ¿Por qué? Porque a su amado dará Dios el sueño. Dios es el único que da descanso y que da verdadero descanso. En el libro de los Proverbios hay algo que puede ser el final de esto que estamos diciendo. Dice, hablando del hombre de fe, cuando descanses no tendrás que temer. Cuando te acuestes, dormirás tranquilo. No temerás a los peligros repentinos ni a la ruina que vendrá sobre los malvados, porque el Señor te infundirá confianza y evitará que caigas en alguna trampa. Esta es la confianza que necesitamos. Está diciendo que el hombre puede granjear todo el mundo, pero si no tiene a Dios, y si su vida no tiene la paz de Dios, y si en su corazón no está la seguridad de la presencia protectora de Dios, y si no está su vida entregada a Él, si lo sacamos a Dios, entonces todo es en vano abajo, y podemos tener muchas cosas y no gozar de nada. Recién empezamos a gozar cuando el Señor está en nuestra vida, cuando aprendemos a apoyarnos en Él,
cuando aprendemos que todo lo que recibimos viene de su mano, cuando sabemos agradecerle a Él lo que tenemos y cuando sabemos disfrutar de las cosas, disfrutar. Cuando el Señor te da algo, te lo da para que lo disfrutes. ¿Lo ganaste con tu esfuerzo? ¿Lo ganaste con tu trabajo honesto? Es para que lo disfrutes, para eso. Es para que lo disfrutes. No para que te amargues con eso, sino para que lo disfrutes, para que lo goces. Te dio una familia, es para que la disfrutes. Te dio hijos, es para que lo disfrutes. Te dio nietos, es para que lo disfrutes. Pero muchas veces no disfrutamos porque no tenemos la paz del Señor en nuestro corazón. Porque no tenemos la tranquilidad que el Señor nos da en el corazón. Y por eso descansamos y no descansamos, porque no dormimos bien, porque tenemos temor y no dormimos tranquilos. Hoy los que más se venden en la Argentina son pastillitas para dormir, para tranquilizarse, porque la gente no está tranquila. Tememos por los peligros repentinos, tememos. Y el salmista dice: el Señor te infundirá confianza y evitará que caigas en la trampa, porque esta es una trampa en la que muchos caen. Por lo tanto, ¿qué te dio el Señor? Disfrútalo, porque es de Dios. Agradecerle al Señor lo que el Señor te dio. Agradecerle lo que tenés, agradecéselo al Señor. Da gracias porque el Señor te lo dio y disfrutarlo. Y sigamos trabajando, pero sin angustias. Trabajemos y el Señor nos va a dar a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Y no miremos al que tiene más para envidiarlo, porque muchas veces no se sabe qué hay en la trastienda de eso. Lo importante es que lo que el Señor me dio, yo lo sepa realmente disfrutar, y disfrutar todos los días. Aprendí una cosa de mi nuera hace poco. El Señor nos había dado una bendición y se lo contamos a ella, y ella me miró y me dijo: ahora disfrútela sin culpa. Sin culpa. Y yo digo, pegó en el clavo, pegó en el clavo. Porque muchas veces disfrutamos y disfrutamos con culpa, no sin culpa. Si el Señor te dio algo, lo tenés que disfrutar, y lo tenés que disfrutar porque el Señor te lo dio. Todo lo que tenemos viene del Señor, y a Él se lo tenemos que agradecer. Y Él es el único que nos puede dar paz interior para que disfrutemos. Él es el único que puede quitarnos el temor para que disfrutemos. Él es el único que puede calmar nuestra angustia para que disfrutemos. Es el único. Y cuando el Señor está realmente en nuestra vida, entonces tengamos poco o tengamos mucho, aprendemos a agradecérselo a Él y aprendemos a disfrutar realmente de lo que tenemos. ¿Usted tiene al Señor en su vida? Si usted tiene al Señor en su vida, entonces disfrute de lo que el Señor le da. Y como dice mi nuera, disfrútelo sin culpa. Si el Señor se lo dio, es porque Él creyó que usted merecía disfrutar eso. Así que disfrútelo sin culpa. Señor, te agradecemos porque hemos podido llegar hasta tu casa y hemos podido abrir tu palabra. Y hemos podido mirar que tú eres un Dios que nos bendice no solamente con bienes materiales, sino que nos bendices dándonos paz en el corazón, quitando los temores y la angustia y dándonos tranquilidad para vivir. Y Señor, el gozo forma parte de la vida cristiana, forma parte de las bendiciones que tú nos das. La posibilidad tenemos esta mañana de gozarnos porque tú eres nuestro Padre Celestial, que nos cuidas, que estás todos los días ayudándonos en nuestros mucho andar y en los problemas que nos presentan la vida. ¿Y qué sería de nuestra existencia sin la presencia tuya, que nos alienta, que nos sostiene y que nos guía todos los días? Y Señor, tú nos das cosas para gozarlas, para compartirlas, para que podamos en el tiempo que estamos aquí, tengamos la porción
de alegría que nos corresponde como hijos tuyos. Y recordamos, Señor, a los primeros cristianos que en medio de su pobreza y en medio de su necesidad sabían reunirse y partir el pan por las casas con alegría y con sencillez de corazón. Y Señor, te pedimos que cada uno de nosotros sepa gozar de lo que tiene, sepa gozar de las bendiciones que recibe, sepa gozar de la paz que tú nos das, y podamos, Señor, realmente honrarte también, disfrutando de la presencia tuya. Señor, recibe nuestro agradecimiento. Bendecimos tu nombre y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.